les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera estaremos empezando lo que sería el servicio dominical a nuestro Dios. Y antes de comenzar, hermanos, dirijamos a nuestro Dios para pedirle su bendición. Oremos. Dios y Padre, venimos ante tu presencia, ciertamente por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y en su nombre nosotros te rogamos que tú puedas bendecirnos en esta mañana, bendecirnos por medio de las canciones, por medio de la oración, por medio de escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, de tal manera que podamos oírte. Gracias porque podemos seguir disfrutando, Señor, la comunión, aunque no completa, Señor, aunque esperamos más, por lo menos tenemos esta plataforma que nos permite conectarnos los unos a los otros. Gracias por proveer esto y te ruego, Señor, que a pesar de las limitaciones, a pesar de estar por esta plataforma, que todavía seamos edificados por ti y creemos que ciertamente lo es. Gracias por todo esto, Señor, que tú has provisto y por este tiempo. En Cristo Jesús, amén. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque estamos nuevamente reunidos para adorarle, para exaltar su nombre. Pienso para esta ocasión en una porción del libro de los Salmos que está en el capítulo 62, en el que el salmista dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y vamos a cantar en esta mañana de nuestro Dios, de nuestra roca fuerte, de nuestro refugio. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de estos himnos. Cantemos juntos a Él. Contempla el gran misterio, el amanecer del Rey, alabado en el cielo, se vistió de humanidad. A este mundo en tinieblas, esa luz de vida entró. Mira a Cristo hecho hombre para darnos redención. Ven, contempla el gran misterio, el perfecto Hijo de Dios, en su vida y sufrimiento. En pecado no cayó, mirarán el verdadero Salvador del hombre infiel, Cristo el firme cumplimiento de la ley, la roca en contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención. Lleva a muchos a la gloria, oh cuán vasto, inmenso amor.
esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado cuando venga a reinar. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Clavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Gracias, Daniel, por las canciones, las alabanzas para nuestro Señor. Hermanos, buenos días. Vamos a tener el momento de leer la palabra de Dios. Les invito a buscar, por favor, en el libro de Jeremías, el capítulo 18. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. La palabra de Dios dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija,
según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Gracias, Juan, por la lectura de la palabra de Dios. Y vamos ahora al mensaje. Vamos a orar que Dios nos dirija en esta mañana. Así que, hermanos, por favor les pido que cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este día. Gracias que podemos estar juntos en espíritu para adorarte, para cantarte, para escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, que abra nuestro entendimiento, que prepare nuestro corazón para recibir tu palabra como palabra de Dios, no como palabra de hombres. Señor, hay algunas cosas que no entendemos, pero ayúdanos a aceptarlas y a vivir de acuerdo a ellas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El apóstol Pedro dijo que Pablo había escrito algunas cosas difíciles de entender. Y a mí me parece que pudo haberse estado refiriendo al capítulo 9 de Romanos. No les voy a mentir, hermanos, pero estas han sido semanas en las que he luchado con estos textos. A veces, como es mi costumbre, salía en las noches a caminar pensando en ciertas frases, en ciertas palabras que Pablo dice y orando a Dios que me dé sabiduría, que me dé humildad, que me dé claridad para aceptarlas y para enseñarlas también correctamente. Y parece que con cada texto Pablo confronta nuestro intelecto, pero también nuestras emociones. Son verdades que nos encienden, que nos hacen pensar. Varias veces durante esta semana me quedaba mirando las escrituras y a veces en cierta frustración, porque Pablo levanta dos muy buenas objeciones. En el versículo 19, que nos toca hoy, él dice así: si Dios es soberano en la salvación y en la condenación, ¿por qué, pues, inculpa? Y cuando lo leo, yo digo, excelente pregunta. ¿Cómo puede Dios condenar a alguien cuyo destino ya está determinado? Y luego, cuando leo su respuesta en los siguientes versículos, digo, pero Pablo, eso no me satisface. ¿Por qué no eres más específico? Dime algo más. Y en medio de esa lucha, leí esta semana también lo que un pastor con el mismo conflicto interno escribió, el pastor Stephen Cove. Y él dijo así, lo cito: una noche, mientras boxeaba con Pablo, el mismo Señor subió al ring, paró la pelea y me dijo: tonto, no estás peleando con Pablo, estás peleando conmigo. Ya te di la respuesta, solo que no te gusta. Cierro la cita. Al escuchar esto, la pelea terminó. Dios ganó. Ese día me postré frente al derecho soberano de Dios de ser Dios. Hermanos, eso es lo que debemos hacer. Hay muchas cosas que todavía no entiendo, pero estoy en paz, descansando en el hecho de que Él sí entiende, de que Él sabe, de que Él es soberano. En Romanos 9, Pablo está explicando que la palabra de Dios a Israel no ha fallado. Y la razón por la que no ha fallado es que Dios nunca prometió que cada uno de los israelitas sería salvo por el simple hecho de haber nacido en Israel. La salvación nunca ha sido por ascendencia étnica, sino por la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios le dijo a Abraham:
en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. E intervino milagrosamente en el vientre de Sara para cumplir su promesa. Y luego, años más tarde, también le prometió a Rebeca. Mientras ella estaba embarazada de sus gemelos, Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Dios decidió amar a Jacob, no a Esaú, cuando aún no habían nacido, cuando aún no habían hecho ninguna obra, ni buena ni mala. Dios cumplió su promesa, basado en su elección soberana y conforme a sus propósitos. Ahora Pablo, anticipando dos objeciones, hace un paréntesis en su argumentación. La primera objeción la vimos el domingo pasado. Consistía en lo siguiente: que Dios escoja a unos para salvación y a otros no, ¿no muestra acaso que Dios es injusto? Y Pablo responde diciendo que Dios no es injusto, en ninguna manera, dice él, porque Él es soberano en la salvación y en la condenación del ser humano. Él hace como quiere. En sus propósitos soberanos, Él tiene misericordia de muchos para salvación y deja en su pecado a muchos también para condenación. Y al final de la historia, Él será glorificado por la misericordia que mostró a millones de pecadores indignos y será glorificado también por la justicia con la que castigó a millones de pecadores que merecen su castigo. En ninguno de los dos casos hay injusticia. Ahora, nuestra mente natural se rebela contra esta verdad. Y continuamos diciendo, pero es injusto. Mejor hubiera condenado a todos. ¿Por qué salva a algunos? Él es soberano. Y lo vemos precisamente en la conclusión de Pablo que vimos el domingo pasado, capítulo 9, versículo 18, dice, de manera que, es decir, esta es la conclusión, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y ante esta respuesta, el oponente imaginario de Pablo vuelve a la carga con una segunda objeción. Y Pablo lo aborda directamente. Antes que él hable, le dice en el versículo 19, tal vez, pero tú me dirás. Tú me dirás. Y algunos han dicho, ¿quién es este oponente? ¿Es un judaizante? ¿Es un fariseo? Bueno, no es necesario, creo, identificarlo, porque esta es una objeción natural del corazón humano. Cuando contemplamos la verdad, que Dios es soberano en la salvación y en la condenación, esta es la objeción, esto surge de nuestra naturaleza normal. Y decimos así, que Dios sea soberano en la salvación y en la condenación, elimina por completo la responsabilidad del hombre. Eso es lo que pensamos. En otras palabras, ¿cómo puede Dios condenar a alguien cuyo destino ya ha sido determinado por Él mismo? Si Él es Dios omnipotente y soberano, entonces nadie puede resistir a su voluntad. Somos como robots. Solamente si somos responsables por nuestras propias acciones, podríamos ser juzgados con justicia. Pero si Dios es totalmente soberano y Él ha predestinado a todos, entonces el hombre no es responsable de nada. No tiene la culpa de pecar. Y sería injusto que sea condenado. Esa es la objeción. Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y esta es la oportunidad para que Pablo responda. Esta es la oportunidad para que Pablo diga, defendiendo a Dios, ¿saben qué? No se preocupen, Dios tomará en cuenta las obras y los méritos de cada uno. Porque Dios es justo.
O es la oportunidad también para que Pablo diga, no estoy hablando de individuos, estoy hablando de naciones aquí. Ah, ok. O también es la oportunidad para que Pablo diga, la elección se basa en la fe de las personas. Dios vio que algunos creerían en él en el futuro y por eso los escogió. Y a los que lo rechazarían, no los escogió. Es la oportunidad de Pablo para defender a Dios de esa forma. Pero no lo hace. No dice nada de eso. Más bien, reafirma con fuerza, avanza con paso firme, proclamando de una forma más clara todavía la soberanía absoluta de nuestro Dios. Hermanos, mi oración es que al leer este pasaje, glorifiquemos a Dios. Que con gratitud infinita, con adoración, con humillación, que le glorifiquemos por su misericordia al salvar a su pueblo. Pero también con temor, con temblor, con asombro, con reverencia, que le glorifiquemos por su poder y su ira y su justicia en la condenación de los impíos. Leamos con humildad Romanos 9, del 19 al 23. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Dos puntos quiero compartir en esta mañana con ustedes. Número uno. Dios tiene autoridad suprema sobre sus criaturas para hacer como Él quiere. Ese es el fundamento, esa es la base. Lo hemos repetido ya varios domingos. Conviene hacerlo una vez más. Punto uno. Dios tiene autoridad suprema sobre sus criaturas para hacer como Él quiere. Versículo 19, ya lo dije, se plantea la objeción. Surge el opositor y dice estas palabras. ¿Por qué, pues, inculpa? En el día del juicio, los incrédulos podrían decir, ¿por qué me vas a condenar si no me escogiste para salvación? Le van a decir a Dios, es tu culpa, no la mía. Tú quisiste que me pierda, por lo tanto, yo no soy responsable. Es lo que dice al final del versículo 18. Al que quiere endurecer, endurece. Y el opositor, el que desafía a Dios, razona diciendo, es injusto que me condenes. Se cruza de brazos, mira los ojos a Dios, desafiante. A ver qué vas a responder ahora. Pero Pablo no responde como nosotros esperaríamos. No defiende a Dios, sino que más bien responde con una serie de preguntas con las que no trata de reconciliar el asunto, no trata de suavizar las cosas, sino que enfatiza con más fuerza todavía la soberanía de Dios. Pablo es totalmente enfático al afirmar la absoluta soberanía de Dios. Dios es soberano en la salvación y en la condenación.
Sin embargo, luego en el capítulo 10, versículos 8 en adelante, establece y afirma también firmemente la responsabilidad que tiene el ser humano de creer para ser salvo. Mira, 10:8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y más abajo, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios es absolutamente soberano en la salvación. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Parece contradictorio? Bueno, Pablo no trata de reconciliar estas verdades. Simplemente las afirma ambas con total firmeza y con total claridad. Con pasión. Pablo decide vivir con la tensión, en esa tensión. Sí, Dios es soberano. Sí, el hombre es responsable. El apóstol aquí no esboza una solución lógica a este dilema. ¿Cómo podemos reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Pablo está contento, aceptando ambas verdades, viviendo con ambas. En el versículo 20, entonces, 9:20, el apóstol encara a este hombre, a este opositor que se atreve a cuestionar a Dios. No solamente es algo incorrecto, no solamente es inapropiado lo que estás haciendo, es majadería, es peligroso. Y le llama, oh hombre, recordándole que es una criatura, no es Dios. Y lo confronta para que piense en su identidad comparado con Dios. Miren el versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? En la mente de Pablo está el libro de Isaías. Y alude a Isaías, especialmente a dos citas. Mira lo que dice en Isaías 29:16. Isaías 29:16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Y mira también lo que dice en Isaías 45:9. Isaías 45:9. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Pablo no está en contra de las dudas y de las preguntas legítimas y sinceras acerca de los caminos y de la naturaleza de Dios. Pero sí está en contra de la actitud desafiante de un hombre que alterca con Dios. Regresa a Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O como traduce también la Biblia de las Américas, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Que le pides explicaciones a Dios, poniéndote en su nivel, que cuestionas a Dios. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Quién eres tú? En el versículo 21, Pablo utiliza esta imagen potente del alfarero
para ponernos en nuestro lugar y para enfatizar la autoridad y la soberanía de Dios. Mira lo que dice aquí, el versículo 21. Otra pregunta. ¿O no tiene potestad? Esta palabra es importante. Significa autoridad. ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro? Es una imagen usada ampliamente en el Antiguo Testamento. Ya la vimos en Isaías, pero también en otros libros. En Job, por ejemplo. Job 10:9 dice, acuérdate, le habla a Dios, acuérdate que como a barro me diste forma. Y también en Jeremías capítulo 18, versículos del 3 al 6, Jeremías 18, del 3 al 6, dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, no podré yo, esto dice Dios, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y Pablo también toma esta imagen para enseñarnos acerca de la soberanía de Dios en el destino eterno de los incrédulos. Porque ese es el tema del que está hablando. Pero esta imagen también nos enseña del propósito, del diseño de Dios al formar sus vasos de barro. Él es el alfarero que toma el barro y lo moldea como Él quiere. Sí, y esas vasijas de barro somos nosotros. Es una imagen que humilla al ser humano, que exalta a Dios como un pecador frágil, finito, se atreve a cuestionar al Creador y juez del universo. Sácate los zapatos. Estás en tierra santa. Arrodíllate. Estás en la presencia de Dios. Cierra tu boca. Dios está hablando. O como Dios le dijo a Job, después que Job se quejó en todo su libro, aparece Dios y le dice, ciñe tus lomos. Yo preguntaré, tú responderás. No es al revés. No es que tú preguntas y yo te tengo que responder. Ocupa tu lugar de criatura. El alfarero, o sea, Dios, tiene autoridad suprema sobre el barro, o sea, tú y yo, para hacer, dice aquí, vasos de honra o vasos de deshonra. Mira el versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Contesta la pregunta. ¿No tiene autoridad Dios para hacer lo que Él quiere hacer? Y con estas frases, vaso de honra y vaso de deshonra, Dios está hablando de cada ser humano como individuo. No está hablando de naciones, sino de cada ser humano. Y está hablando también de su destino eterno, de honra, es decir, de salvación, o de deshonra, es decir, de condenación, que Él determina. Entonces, esta pregunta es muy apropiada para confrontarnos. En el versículo 20, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Eso nunca ha pasado en toda la historia de la alfarería. Nunca la vasija ha mirado al alfarero y le ha dicho, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces así? Absolutamente no. Sin embargo, y esto es importantísimo,
Dios es soberano, pero no es caprichoso. No es un Dios arbitrario que hace lo que le da la gana, sino que Él tiene un propósito y actúa, hace lo que quiere de acuerdo a sus propósitos. Y ese es el segundo punto. Una vez que hemos establecido esta verdad que Dios es soberano y que hace lo que quiere, tenemos que decir, en segundo lugar, lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Número 2, Dios quiere manifestar su gloria en su ira y en su misericordia sobre la humanidad. Dios quiere manifestar en su ira y en su misericordia sobre la humanidad. Los versículos 22 y 23 nos informan por qué Dios preparó algunos vasos para honra y por qué preparó algunos vasos para deshonra. Algunos han dicho que los vasos que se mencionan en el versículo 21, para honra y deshonra, no son los mismos vasos de los versículos 22 y 23. Pero yo no creo que es así, son los mismos vasos, porque se usa la misma palabra, vaso. Además hay continuidad en todo este pasaje. En los versículos 22 y 23 se les llama vasos de ira, preparados para la destrucción, y en el 23, vaso de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Otra vez, lo digo, lo repito, esto es importante, estos vasos son individuos y se mencionan aquí en relación a su destino eterno. Por un lado, están aquellos vasos bajo la ira de Dios, cuyo fin es la destrucción. Al final del versículo 22, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y por otro lado, están aquellos vasos que han experimentado la misericordia de Dios en sus vidas y cuyo fin es la gloria eterna. Y que hemos estudiado ampliamente en Romanos 8, cuando dijimos que los justificados serán glorificados, los hijos de Dios alcanzarán la gloria eterna. Son estos al final del versículo 23. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hay una frase importantísima en el versículo 21 que no podemos pasar por alto. Dice aquí en el 21 que Dios hizo estos vasos que les he mencionado de la misma masa. Versículo 21. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esto nos hace acordar a Esaú y Jacob, porque ellos tuvieron los mismos padres, compartieron el mismo vientre de su mamá durante 9 meses, eran gemelos, y de igual forma, tanto los vasos de misericordia como los vasos de ira son hechos de la misma masa. Los que son escogidos para gloria no son de una masa distinta, no tienen más inteligencia, no tienen mayores méritos, no tienen una fe más grande. Son escogidos para salvación, son vasos de misericordia por la pura gracia y por el placer soberano de Dios. Sin embargo, la pregunta clave en todo esto es, ¿cómo puede Dios crear vasos de deshonra? ¿Cómo puede preparar vasos de ira para destrucción? ¿Por qué lo hace así? Y para responder esta cuestión muy importante, necesitamos analizar con cuidado los versículos 22 y 23, con mucha diligencia. La frase griega
tiene una estructura gramatical bastante complicada, pero se puede entender. La palabra crucial, la palabra clave, está en el versículo 22. Es la palabra queriendo. Versículo 22. ¿Y qué si Dios queriendo? Y es crucial porque nos muestra el propósito soberano de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios desea. ¿Qué quiere Dios? ¿Por qué hace un plan así para la humanidad? En primer lugar, en cuanto a los vasos de ira, tenemos que decir que los soportó con mucha paciencia. Versículo 22, al final, él soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Él pudo destruirlos de inmediato. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios pudo decir, ¿saben qué? No va a existir la humanidad. Voy a empezar de nuevo. Cuando alguien peca, puede fulminarlo en ese instante, pero no lo hace, sino que es paciente, los soporta. Y esta paciencia de Dios no es para arrepentimiento. Entonces, si no es para arrepentimiento, uno podría decir, pero ¿por qué les tiene paciencia? ¿Por qué les tiene paciencia si los va a destruir igual? Y la respuesta de Pablo es por su propósito soberano. Él quiere, ¿qué quiere? Léelo. Él quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder. ¿Qué te hace acordar esta frase? El mensaje del domingo pasado. Es lo que Dios ya ha dicho respecto al faraón. Mira el versículo 17. La escritura dice a Faraón, para esto, es decir, este es tu propósito, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios tuvo paciencia con Faraón. No lo destruyó inmediatamente. Aunque él fue terco, fue obstinado, fue desafiante, fue rebelde, pero Dios no lo destruyó, lo mantuvo vivo. Y ante cada negativa del faraón, multiplicó sus maravillas, multiplicó sus milagros. Fue notorio su poder sobre la tierra de Egipto. Entonces, al soportar al faraón, cumplía su propósito de mostrar, de manifestar públicamente su poder, de proclamar, de extender su fama por todo el mundo conocido. Así que al ser rescatado Israel y al ser destruido el faraón, Dios exhibió la grandeza de su salvación, Dios exhibió lo aterrador de su juicio. Pablo entonces dice en el versículo 22 que Dios retrasa su juicio con paciencia, que no destruye el mundo para mostrar a todo el universo la justicia de su juicio, la santidad de su ira, en el castigo eterno de todos los que rechazan arrepentirse. Pero también nota la palabra poder, cuando él dice en el 22 que quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder. Dunamis en el griego es la misma palabra en Romanos 1:16, cuando dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Douglas Moo tiene un pensamiento interesante. Este comentarista dice así, lo cito: Dios quiere demostrar su ira hacia el pecado en la historia y al mismo tiempo hacer conocido el poder salvífico del evangelio a más y más personas. Y muchos de esos se salvarán. Pero los que
están destinados a la perdición. No. Mira bien esa frase. Al final del versículo 22, soportó con mucha paciencia. ¿Qué tal frase? Los vasos de ira preparados para la destrucción. Está en la voz pasiva. La palabra preparados. Así que tenemos que preguntarnos, ¿preparados por quién? ¿Quién es el agente que prepara estos vasos de ira para su destrucción? Algunos dicen Satanás. He leído algunos comentarios que dicen es el diablo. Pero de ninguna forma podemos aceptar algo así. Porque Satanás no es soberano. Satanás no decide el destino de las personas. Ni siquiera se le menciona en este contexto. Otros piensan que debemos optar y decir, no, esta no es la voz pasiva. Esta es la voz media en el griego. Entonces, eso significa que los vasos se prepararon a sí mismos para la destrucción. En otras palabras, los vasos mismos son responsables por su propia perdición. Pero nuevamente, el contexto no habla nada acerca de eso. El contexto más bien nos enseña fuertemente de la soberanía de Dios. Así que lo que tenemos que concluir es que esta es una voz pasiva divina. El agente que los preparó para destrucción fue Dios mismo. ¿Por qué? Con el propósito de manifestar su poder, su ira, para su propia gloria. Qué difícil es lo que estoy diciendo, hermanos. A mí no se me ocurriría jamás algo así. Jamás lo diría. Si no fuera porque el soberano y santo Dios nos lo revela en su palabra. Y yo tengo que decirlo también, porque es mi labor. Aún así, en múltiples lugares en sus cartas, aquí mismo en Romanos, Pablo también dice que cada uno de los que se perderán serán juzgados con justicia por sus propios pecados y serán condenados y lanzados al infierno por sus pecados. Y son totalmente responsables de ellos. Cada uno es responsable, pero Dios es soberano. Hay un propósito más en el versículo 23. Dios quiere también hacer notorias las riquezas de su gloria que mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Estos vasos de misericordia fueron salvos por la infinita gracia de Dios. Y este es un propósito de Dios mayor todavía, porque muestra, dice aquí, las riquezas de la gloria de Dios en el trato misericordioso de sus hijos. Él preparó estos vasos de antemano para su gloria, lo cual significa, como ya lo hemos enseñado, como Pablo lo dice en los capítulos anteriores, los versículos anteriores, significa que en su soberana voluntad Dios los conoció, los escogió antes de la fundación del mundo y los predestinó con un propósito, la gloria eterna. Esta salvación gloriosa de los escogidos de Dios es posible solamente por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algunas personas
reciben la misericordia de Dios en Cristo y son salvas. Mientras que otras personas no reciben esa misericordia y se condenan eternamente. Y lo que Pablo dice es, la razón última, la razón final por la que esos vasos de misericordia llegan a la gloria es porque Dios los preparó de antemano para gloria. Y la razón última, la razón final por la que los vasos de ira se condenan es porque fueron preparados para destrucción. ¿Has notado una pequeña clave que Pablo nos da en lo que estoy diciendo? La pista está en la voz de los verbos que usen estos versículos. Por eso es bueno aprender gramática. Voz pasiva, voz activa. Es una clave aquí que nos dice que la predestinación de los que son salvos no es exactamente igual en naturaleza a la predestinación de los que se condenarán. Porque para referirse a los vasos de ira, como ya dije, él utiliza la voz pasiva. Estos vasos fueron preparados. Y para los vasos de misericordia, él utiliza la voz activa. Y dice que él los preparó de antemano para gloria. Y eso nos indica que hay una distinción. Nos indica que Dios escogió y obró activamente en los que serían sus hijos. Por otro lado, dejó de lado, no escogió y no obra activamente en aquellos que se perderán. John Stott dice, Dios tiene misericordia, vuelvo a decirlo. John Stott dice así, abro comillas, Dios tiene derecho a ocuparse de la humanidad caída según su ira, como asimismo según su misericordia. En resumen, la verdad grandiosa de estos versículos es la siguiente. Si la quieren en una frase, esta es: Dios determina los destinos de los individuos de toda la humanidad. Salvación y condenación para su propia gloria. Dios determina los destinos de los individuos de toda la humanidad. Salvación y condenación para su propia gloria. Lo único que podemos hacer, hermanos, es caer sobre nuestros rostros en humillación, en asombro ante la soberanía de nuestro Dios. Cuando pensamos que nosotros, sus hijos, merecemos exactamente lo mismo que los perdidos. Merecemos exactamente lo mismo que los perdidos. Y cuando pensamos que si no fuera por la intervención misericordiosa en nuestras vidas de parte de Dios, que seríamos condenados, no podemos sino alabar a Dios por las riquezas de su gloria, por las riquezas de su misericordia que Él derramó sobre nosotros, miserables pecadores. El propósito supremo de Dios no es tu salvación. Sí, escuchaste bien. El propósito supremo de Dios no es tu salvación, ni mi salvación, sino su propia gloria. El plan de Dios, desde antes del inicio de los tiempos, lo que Él quiso desde la eternidad pasada,
y que va a cumplir es mostrar a toda la creación, a todo el universo, su justicia y su ira y su poder en la condenación de muchos, y mostrar su gracia, su misericordia, su infinita bondad en la salvación de muchos también. Pablo no retrocede ni un solo milímetro de esta verdad. No trata de defender a Dios, sino que proclama con total claridad la absoluta soberanía, la total libertad de Dios en sus propósitos, en hacer como Él quiere con la humanidad. Él actúa soberanamente en la salvación y en la condenación con el propósito de mostrar su poder y de magnificar su nombre en todo el universo. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacemos? Seríamos necios si esta verdad nos guía al pesimismo, nos guía al fatalismo, nos guía a la inacción. Y decimos y nos echamos y decimos, pero si ya todo está predeterminado, entonces ya no hay nada que hacer. No, eso no es lo que Dios quiere. El mismo apóstol Pablo, que escribió estas palabras, dice en el siguiente capítulo 10, 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que, ¿qué hay que hacer? Póstrate en adoración ante el soberano Dios, reconoce a su Hijo, clama a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Cuando el carcelero le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo no dijo, bueno, primero tenemos que analizar el propósito soberano de Dios y ver si eres escogido o no. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y es lo mismo que tú debes hacer. Arrepiéntete de tus pecados. Humíllate ante el soberano Dios. Confía en su Hijo Jesucristo y tendrás la vida eterna. Como Pablo dice también en Romanos 10, 9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por tu palabra, por estas verdades gigantescas, formidables, inescrutables para nuestras mentes tan pequeñas. Gracias porque tú eres el soberano sobre todo el universo, soberano sobre toda la historia humana y soberano en la salvación y en la condenación de cada individuo que ha existido, que existe y que existirá. Señor, ayúdanos a aceptar tu soberanía sobre nuestras vidas y a descansar en ella. Que te glorifiquemos porque tenemos un Dios santo, justo, misericordioso, con el cual no se puede jugar, ante el cual nos rendimos en adoración. Gracias, Padre, por cada persona que está viendo ahora esta transmisión. Pido por sus vidas. Te pido por su salvación, que te conozcan, que doblen sus rodillas, que crean en Cristo,
para tener la salvación de sus almas. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Daniel, por el mensaje, por la palabra de Dios. Reconocemos nuestra situación de pecadores y por los méritos de nuestro Señor Jesús, pidamos a Dios que seamos esos vasos de misericordia para su gloria. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos, por favor. Amado Señor, reconocemos siempre, Señor, nuestra condición de pecadores. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios soberano sobre todas las cosas, sobre toda la creación, sobre cada uno de nosotros mismos, Señor. Padre, suplicamos, Dios, que por los méritos de tu Hijo Jesús, proveas, Dios, todo lo necesario para cada uno de tus hijos. Y también pedimos, Padre, por tu iglesia, la Capilla de la Roca, que, Señor, se necesita para cubrir todas las necesidades que hay en la iglesia, de que nosotros como hijos tuyos, Señor, seamos dadores alegres. Pedimos que así sea, Señor, lo ponemos en tu perfecta voluntad y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Juan. Y así es, son tiempos difíciles en los que estamos, pero reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestras circunstancias, sobre nuestra salud, sobre nuestras finanzas. Nuestra responsabilidad es seguirle obedeciendo, es seguir siendo fieles a su palabra. No te equivoques, somos responsables. Y podemos confiar en la soberanía de Dios. Podemos descansar en sus brazos de amor. Gracias a Él por su provisión, gracias por la salud que Él nos ha dado. Gracias porque tenemos esta oportunidad de estar juntos para adorarle. Gracias, hermano, por haber estado presente, por haber participado de esta transmisión, y vamos a tener un tiempo de oración para terminar, no sin antes decir que ya estamos listos. Muy pronto vamos a estar otra vez reunidos físicamente para adorar a nuestro Dios. Y recuerda, hoy día en la noche vamos a juntarnos para conversar acerca del mensaje de esta mañana, hoy a las 6 de la tarde, y también los días miércoles estamos teniendo cultos a las 8 de la noche, cultos de comunión, cultos en que podemos vernos, animarnos unos a otros, escuchar su palabra, cantar juntos en vivo. Así que participa los miércoles también. Vamos ahora a cerrar nuestros ojos, orar al Señor para terminar este tiempo. Padre Santo, gracias te damos por tu amor, gracias por tu cuidado de nuestras vidas. Señor, gracias porque eres el soberano, eres la suprema autoridad, el sustentador del universo, el juez de vivos y muertos, el Señor, el dueño de todas las cosas. Y eres nuestro Padre celestial. En ti confiamos, en ti descansamos. Señor, gracias por este culto. Te pido que tu palabra obre en los corazones, en las mentes de cada uno de nosotros. Guíanos esta semana también para hacer tu voluntad. Nos encomendamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.